Vamos a empezar nuestro segundo parcial hablando acerca del uso de la paz. Y este semestre lo que vamos a hacer es que vamos a hablar acerca de los diferentes métodos que nosotros podemos utilizar cuando hablamos de la paz, de usar la paz. Sí, Gabriel, lo siento, pero mi internet está fallando un poquito ahorita, está lento y por eso es que se me apaga la cámara de vez en cuando. Pero no se preocupe que la cámara esté encendida, solo es el internet el que está lento, lo siento. No, es que se queda frisada. Sí, me quedo frisada, yo sé, es por eso, es porque está lento mi internet. Y se me va a apagar, no se preocupe, ya me pasó, a media reunión se me apagó la cámara, entonces no se preocupe que ya ella solita se resuelve. Es más, mejor la voy a apagar para que no tenga efectos en la voz. Bueno, entonces vamos a hablar acerca de cuáles son esos métodos del uso de la paz. Iniciamos preguntando que cuáles son esos métodos reconocidos, y cuando hablamos de los reconocidos, y le puse fuerza, lo siento, es de la paz, nosotros estamos hablando de cuáles son los que la ley reconoce. Entonces vamos a iniciar con decir que el uso de la paz suena feo. Yo sé que suena feo. Yo sé que la mayoría de las personas no les gusta escuchar cuando uno dice el uso de la paz, porque ¿cómo vamos a usar la paz? Pero la realidad de las cosas es que eso es lo que hacemos. Utilizamos la paz, utilizamos medios pacíficos para llegar a soluciones que sean amigables. Otras maneras en que nosotros podemos llamar a estos métodos es soluciones pacíficas. Usualmente así los van a encontrar cuando no son abogados. Los abogados nos gusta decir las cosas como son. A las otras personas pues les gusta ponerle un poquito de sal y pimienta y tal vez un poquito de azúcar para que suene más bonito, ¿verdad? Y entonces le van a decir soluciones pacíficas. Y otra manera en la cual ustedes van a escucharlo, especialmente las últimas tres que nosotros vemos, es soluciones alternas. Así le llaman, muchas de las personas, muchos inclusive de los juristas, le llaman soluciones alternas. Entonces, ¿cuáles son esos métodos que existen para llegar a estas soluciones? Existen tres tipos de métodos. El primer tipo de métodos se llaman los métodos de conocimiento. El segundo se llama métodos autocompositivos y el tercero, métodos heterocompositivos. Entonces vamos a analizar cada una de ellas, vamos a ver en qué consiste en cada una de ellas y luego vamos a ver cuáles son las que se clasifican abajo de cada una de ellas. Iniciamos con los métodos de conocimiento. Y en esos métodos de conocimiento tenemos tres. Uno que ciertos juristas le llaman diplomacia, pero nos damos cuenta que la diplomacia incluye o abarca otros de los métodos. Entonces, otros juristas le han llamado emisión, porque nosotros lo que mandamos son misioneros, ¿sí? El embajador, el cónsul, el negociador, tienen sus misiones especiales, los secretarios tienen sus misiones especiales, los atachés, por ejemplo. En Honduras nosotros tenemos atachés culturales, tenemos atachés de negocios, tenemos atachés militares, y entonces ellos lo que son es encargados de ejecutar una misión. Entonces les llamamos misioneros. Luego tenemos la negociación, y en la negociación también se involucran a los diplomáticos dentro de las misiones o fuera de las misiones para que puedan ir a hacer una negociación. Y luego tenemos la investigación, y cuando hablamos de la investigación, ahí usualmente utilizamos a un diplomático de alto rango o de alguna trayectoria muy conocida. Luego tenemos los métodos autocompositivos. En los métodos autocompositivos tenemos tres nuevamente. Tenemos los buenos oficios, en ese se involucra muy de lleno un diplomático de muy alto rango, muy reconocido, y usualmente inclusive ante los medios de prensa se presentan esos buenos oficios. Luego tenemos dos, que estos dos sí ya usualmente se encargan casi de manera exclusiva los abogados. La mediación es uno de ellos. Un mediador no necesariamente tiene que ser abogado, pero usualmente es abogado. Luego tenemos la conciliación, y en la conciliación sí, usualmente yo les diría el 99% de las veces es un abogado.
Siempre le dejo ese 1% por el hecho de que puede ser que la conciliación sea sobre un tema muy técnico, muy específico, como por ejemplo, les voy a dar un tema en que puede darse una conciliación y es cuánto nitrógeno tiene que tener un agua potable. Pues ahí ningún abogado le va a dar la solución, ¿verdad? Entonces ahí puede ser un experto en agua, un ingeniero en acueductos inclusive, que puede llegar y decirle, ok, mire, legalmente hablando tiene que ser tanto por ciento de la composición del agua en nitrógeno y tu composición está por debajo o por encima de este porcentaje que tiene que tener y eso es peligroso y le va a explicar por qué es peligroso, cosas que los abogados no podríamos hacer. Pero esas conciliaciones usualmente son altamente técnicas y son pocas las que necesitamos hacer con ese nivel, ¿sí? Entonces usualmente en la conciliación usted va a ver un abogado. Yo le diría el 99% de las veces usted va a ver un abogado como conciliador. Y luego tenemos los métodos heterocompositivos y en estos sí ya son exclusivamente los abogados los que intervenimos. El primero se llama arbitraje y el segundo se llama jurisdicción. En el arbitraje, el árbitro es abogado y las partes tienen que llevar abogados. O sea que el abogado es un actor principal en este proceso. Y en la jurisdicción, de manera muy obvia y evidente, la jurisdicción tiene sus propios jueces que tienen que tener entrenamiento legal, que tienen que ser abogados. Usualmente cuando estamos ya hablando de una cuestión a nivel internacional, tienen que tener maestrías, tienen que haber publicado libros, tienen que haber inclusive hecho doctorados y postdoctorados, ¿verdad? Entonces, este tipo de personaje, este tipo de perfil que usted tiene que tener para llegar a ser un juez a nivel internacional es de muy alto rango, de muy alta categoría, ¿sí? Pero obviamente tiene que ser abogado. Y además de eso, de que tiene que ser abogado, pues las partes tienen que llevar también a su abogado. Si no llevan a su abogado, arriesgan que no puedan hacer las presentaciones debidas, que no puedan hacer las oposiciones debidas, que no puedan hacer contestaciones. Entonces ya este es un proceso altamente legal que necesitamos estar involucrados los abogados. Muy interesantemente, la manera en la cual este flujograma se presenta es desde el más débil hasta el más fuerte. Es decir, la emisión, el mandar a un misionero es el uso de la paz más débil. ¿Por qué? Porque usualmente esa misión va a estar encargada de algo muy importante, que es tratar de ayudar a que no se vaya a llegar a algo peor. Pero ellos no tienen ningún tipo de fuerza coercitiva, ¿sí? Dígame, Marvin. Los abogados que participan en estos arbitrajes deben estar colegiados ante algún colegio de árbitros internacional. Buenísima pregunta. Depende de dónde se hace el arbitraje. Esa es la respuesta. Entonces, si es un arbitraje que se hace ante una cámara de comercio, tiene que estar registrada en la cámara de comercio. Si es un arbitraje que se hace ante tribunales arbitrales regionales o internacionales, porque sí los hay, entonces tiene que estar registrado con el organismo internacional. Por ejemplo, ser árbitro del SICA, ser árbitro del NAFTA, ¿sí? Hay listas especiales en donde usted puede participar para esos arbitrajes. Y luego tenemos los arbitrajes que ya son a nivel interestatal, en donde podríamos decir que ya no es dos países de las Américas, sino que estamos hablando de dos estados, uno Egipto y el otro, por ejemplo, Rusia, que no son de la misma región. Y ahí usualmente son tribunales arbitrales que se sientan solo para ese caso, utilizan usualmente una cámara de comercio y los que nombran a los árbitros son los mismos estados y luego le piden a uno de los organismos internacionales que nombre él a otro árbitro. ¿De dónde lo van a sacar? Usualmente ellos tienen abogados que son de alto reconocimiento en alguna materia. Entonces, por ejemplo, cuando estábamos hablando de cuestiones arbitrales que tenían que ver con
tratados de libre comercio, ¿sí? O cuestiones comerciales a nivel internacional, en donde eran dos estados que eran de lugares total y completamente distintos, de dos regiones total y completamente distintas. Usualmente llamaban a personalidades como Mitsuo Matsushita o personalidades como John Jackson, ¿sí? Ellos que ya en realidad tienen alto reconocimiento en esa área, fundaron la Organización Mundial del Comercio y entonces ellos no tiene un precio su reputación. Eso es muy importante, ¿no? Que no se pueda comprar al árbitro. Entonces su reputación no tiene precio y obviamente lo que ese árbitro gana es bastante considerable a nivel monetario. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos a nivel de arbitrajes. No necesariamente usted tiene que estar colegiado a ningún lugar, pero si lo está, es mucho más fácil que lo nombren árbitro, ¿sí? O ser un John Jackson o un Mitsuo Matsushita, donde usted tiene una trayectoria impecable de alto reconocimiento a nivel mundial. O sea, esas son como sus dos opciones, ¿verdad? No sé si le quedó claro, Marvin. Sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta sobre? Gracias. A la orden, Marvin. No sé si alguien más tiene alguna pregunta sobre este tema. Dígame, Gabriel. Sí, abogada. Bueno, yo estoy todavía así con una pequeña duda. Digamos, en un caso, los cancilleres, como digo, pueden servir también como árbitros, ¿va? Precisamente pueden ser, no podrían ser ellos solamente abogados los cancilleres, en vez de ser de cualquier otra carrera, digamos así como el ingeniero Arturo Corrales, pues, que él era un ingeniero, pues. Entonces, para mejorar mejor las conciliaciones. No. La conciliación, usted puede ser partícipe, pero no ser el conciliador. Es decir, yo represento a Honduras. Yo como canciller represento a Honduras. Pero Arturo Corrales nunca fue solo. Arturo Corrales siempre iba con un abogado cuando tenía que hacer una conciliación. Estamos hablando del 2009, me imagino. De eso se está recordando, tal vez. Sí. Acuérdese con quién iba. Iba con la que acababa de salir de ser presidente de la Corte Suprema, Vilma Cecilia Morales, y iba con Vieda Bermúdez, que también es un abogado. Y Vieda Bermúdez tiene dos maestrías, si no me equivoco, no sé si son 2 o 3, para serle sincero, sacados internacionalmente. Entonces él no era como que iba solo, él iba representando a Honduras, pero llevaba 2 abogados de alto rango. No, eso sí, pero no sé, o sea, mi manera de pensar sería bueno de que fueran mejor todo un equipo de solo abogados, pues, porque a veces yo creo, digamos, vaya, así, ahora pues que ya estoy estudiando, ¿va? Pero antes de no estar estudiando la carrera de Derecho, digamos, mi carrera era mercadotecnia. Yo podía hacer algún comentario de mercadotecnia, pero no de Derecho, ¿verdad? Porque no tenía la base. Entonces, se pueden cometer errores garrafales, pues, por hacer tal vez algún comentario que no esté dentro del orden legal. Bueno, ahí sería culpa es a título personal. Ahí sería culpa del abogado que no lo supo asesorar. Pero sí. Yo se lo digo muy en serio que yo no pienso que los únicos que deberíamos de estar en alto rango son los abogados, porque perderíamos la visión. Si todo lo hacemos legalista, no habría manera en que nosotros hagamos otras cosas, como por ejemplo en Honduras es importante el agro. ¿Qué sé yo del agro? Nada. Ahí sin nada. Yo les he contado muchas veces a mis alumnos que yo logré matar un bambú, se los digo en serio. Y hace poquito logré matar una planta de orégano. No les estoy bromeando. ¿Qué sé yo del agro si ni siquiera puedo hacer que sobreviva una planta de bambú? Entonces, tenemos que tener un equipo de abogados, totalmente de acuerdo con usted. Esos abogados deberían de ser especialistas, totalmente le doy la razón en eso. Además de eso, que esto de ser especialista, no solo es especialista en derecho internacional, deberíamos de tener especialistas en tratados, especialistas en reservas, especialistas en asesoramiento litigioso. O sea, todos deberíamos de tener nuestra especialidad. Aquí nos creemos todólogos. Yo no sé por qué en Honduras seguimos pensando en eso, que somos todólogos cuando no lo somos. Entonces deberíamos de tener personas especializadas
con entrenamiento legal en cada uno de los departamentos y crear departamentos inclusive en donde nosotros podamos liderar quizás el departamento legal de tratados, el departamento legal de las reservas, ¿sí? Pero ser nosotros los únicos, ahí sí no creo que estaríamos bien. William quiere hacer un comentario. Dígame, William. Gracias, abogada. Abogada, esto entra en controversia, ¿verdad? Con una nota que acaban de sacar ahora que la que nombraron como representante del CONADE, creo que es, Defensora de Derechos Humanos, no es abogada, no está inscrita en el Colegio de Abogados. Habría que investigarlo, ¿verdad? William, Blanca no solo es colega mía, sino que es graduada de UTH y sí está inscrita. Ya, me consta porque cuando la inscribieron, No, digo, yo la felicité, por eso es que me consta, porque ella inició su carrera en la UNA, como la gran mayoría de nosotros, y luego se cambió a UTH. Entonces, no, ella está inscrita en el colegio, además de que está inscrita en el colegio, es abogada, y además de eso tiene, vamos a ver, 10, casi 15 años trabajando en derechos humanos. Lo que pasa es que a los que están ahorita presidiendo el colegio de abogados no les gusta a ella, eso ya son otros 20 pesos, pero es que a ellos no les gusta a nadie del gobierno de ahorita, no les gusta el presidente, no les gusta el presidente del Congreso, no les gusta el presidente de la Suprema, no, nadie. Les digo, bueno, y entonces ustedes a quién les gusta, les digo, con quién se sientan a trabajar, les digo yo, porque a mí me parece que uno puede ser de la oposición, pero todavía poder sentarse a hablar y a trabajar. No así de despotrincar y empezar a decir no me gusta este, no me gusta aquel, nadie le gusta. Entonces, bueno, ok. Una posición constructiva. Sí, eso es parte. Ella está bien preparada también, abogada. Ella Dígame, está súper preparada. Ella está bien preparada, le digo. Sí. No, mire, Blanca, yo se lo digo muy en serio, Blanca para mí es una de mis colegas que más se ha preparado en su tema. Esta no es de las que han dado que primero yo voy a hacer de tal cosa y después soy de otra y el cliente que me caiga. No, ella se ha enfocado en derechos humanos. Ella trabajó en la Corte Suprema. Ella estuvo trabajando en la Corte Suprema. Y luego de trabajar en la Suprema, ella fue y hizo carrera en cuestiones de derechos humanos. O sea que ella, en realidad, ella ha hecho carrera, pues. No es como estas 7 las pocas que yo digo, ve, esta no, ni siquiera sé de dónde salió, porque tenemos funcionarios que nosotros decimos, ¿y este de dónde salió? ¿Y qué va a saber de esto? Se lo digo en serio, yo misma veo, ¿y este qué sabrá este de eso, verdad? Y ni hablamos, ¿verdad? Tenemos ejemplos abundantes más ahorita con el COVID, que nosotros decimos, ¿y esa qué sabrá? ¿De qué estar hablando? Pero Blanca es de las pocas que sí les puedo decir, ha hecho carrera en derechos humanos, y eso es en lo que ella se ha enfocado. Entonces, más bien esa es de las pocas que yo diría, uy, aplausos, pusieron a alguien que sabe, porque sinceramente sabe ella. Entonces, no, olvídese, a mí, bueno, ayer justamente estábamos hablando de cómo se está comportando el Colegio de Abogados, que en realidad no nos parece ni siquiera que están actuando de la manera legal. Ellos ahorita pueden ser sujetos de una demanda de difamación, injurias y calumnias por las cosas que ellos hicieron la semana pasada. Y ahí les digo yo, fuéramos abogados del Estado, ya rato hubiéramos hecho un montón de cosas. Entonces, no. Pero bueno. Esto justamente de los métodos, iniciamos explicando los métodos de conocimiento. Las características de los métodos de conocimiento, quiero que se fijen que lo primero que decimos es que no solucionan las controversias. ¿Y por qué no solucionan las controversias? Porque las controversias es raro que podamos solventarlas. Siempre y en todo momento van a haber por lo menos 2 opiniones. Acuérdense, controversia significa una diferencia de opiniones. Entonces es raro, pero muy raro, que cualquiera de estos métodos va a solucionar controversias. Y por eso es que siempre lo van a ver ustedes dentro de las características como número 1. ¿Sí? Ejemplo. Vamos con una cuestión sencilla de unos emisores, embajadores, que les pregunten, disculpen, ¿la pupusa de dónde es? Y ahí le va a salir el del Salvador diciendo que la pupusa es del Salvador, que ellos la hacen de harina, que la hacen de harina de arroz, que le ponen de todo, que hasta inclusive hasta un pescado le pueden poner en medio de una pupusa, pescado entero, literalmente hacen la pelota que parece una pelota de fútbol y así se lo sirven. Y ellos le van a decir que la pupusa es del Salvador. Y ahí, dígame, Mildred.
Y luego No, hombre, abogada, en serio, le ponen un pescado. Sí, Mildred, yo no sé si ustedes han escuchado de San Miguel o de La Unión. Ahí ellos, como están en el puerto, ellos literal sacan la tilapia o el bass del mar, lo fríen y luego lo meten adentro de una pupusa. Y no les estoy bromeando, y es inmensa aquella pupusa, así como el pupusón que venden acá ¿cómo se llama? En el patio, así grandota, es la pupusa y le sale la cabeza y la cola del pescado a la pupusa. Es un Dios show. santo. Es un show aparte ver esa pupusa. Entonces los salvadoreños le van a decir que las pupusas son de ellos. Y después le van a preguntar al embajador de Honduras, y el embajador de Honduras le va a sacar un reportaje que salió, creo que hace menos de un año, en donde dice que la pupusa es originaria de Copán, Santa Bárbara, esa área, y de Guatemala. O sea que nada que ver con El Salvador. Y le va a sacar y le va a decir, mire, aquí dice inclusive de que es una palabra maya y no sé qué cuentos, y le va a contar la historia, así como son los embajadores, ¿verdad? ¿Cómo hablan ellos? Entonces eso es una controversia, una cuestión sencilla que puede suceder entre embajadores, y hasta van a reír de ellos, ¿verdad? Porque jaja, ni siquiera en eso se ponen de acuerdo de quién es la pupusa, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes creen que esa controversia va a parar de existir solo porque ya pararon la discusión de que no, que nosotros la hacemos de un montón de maneras, y el otro que diga no, pero es que la historia dice? ¿Ustedes creen que la controversia va a dejar de existir? No, no va a dejar de existir. Siempre va a estar. Correcto, entonces eso es, ¿se acuerdan? Punto número 1, emisión, ¿sí? Los emisores. Esa es una controversia en algo sencillo. Y una controversia jurisdiccional que todavía no tiene solución, esa controversia, es la frontera entre Honduras y El Salvador. ¿O ustedes creen que Honduras va a dejar ir la isla del Conejo, por ejemplo? Nosotros vamos a dejar que nos quiten la isla del Conejo. No. No conviene. No conviene. No, la respuesta es no. Y El Salvador algún día va a dejar de decir que la isla del Conejo es de ellos. Mucho peor. Tampoco. Bueno, entonces eso es algo jurisdiccional que nosotros ya deberíamos de haber más que finalizado esa controversia, pero la controversia subsiste, ¿ok? Entonces, las controversias es raro que vaya a terminar de existir, pero siempre es importante que ustedes lo mantengan en mente, de que estos métodos no me van a solucionar esa controversia. Lo segundo que deberían de saber acerca de los métodos de conocimiento es que ellos pueden evitar que esa controversia llegue a un conflicto. ¿Sí? Recuerden que el conflicto tiene fecha de inicio, tiene fecha de finalización, y alguien va a ser un ganador y alguien va a ser un perdedor. O como dicen los que miran fútbol, aunque hay empate por diferencia de goles, ¿verdad? Pues así igualito es en estos métodos de conocimiento. Aunque hay empate, siempre va a haber un ganador. Entonces lo que queremos hacer es evitar que llegue ese conflicto. Y por eso es que nosotros hacemos estos métodos de conocimiento. Se basan estos métodos en relaciones que nosotros vamos a desarrollar con dos cosas, con tiempo y con dinero. Y usualmente en América Latina, diría yo, no nos gusta usar dinero en cuestiones de Cancillería. Es que gastan mucho pisto, es que son millones los que invierten, es que, bueno, yo he escuchado tantas cosas que hablan de Cancillería, y hasta tuvimos un presidente que cerró Cancillería, solo había una sola persona dentro de Cancillería, ese era el que manejaba todas las relaciones internacionales en Cancillería, una sola persona. Dicho sea de paso, que yo admiro y es de los pocos diplomáticos que respeto mucho, pero él solito no se podía dar abasto. Él era el único que había en Cancillería, imagínense, solo él. Entonces, nosotros no nos gusta invertir en Cancillería, y cuando hemos invertido en Cancillería, hacemos inversiones que la gran mayoría de los que sabemos sobre el tema quedamos viendo y decimos, discúlpame, ¿vos estás mandando a quién a dónde? ¿Que lo vas a poner a hacer qué? ¿Verdad? Entonces esa manera en la cual nosotros hemos utilizado a Cancillería, pues no deja mucho que desear.
Y para nosotros poder utilizar de una manera efectiva y eficiente los métodos de conocimiento, tenemos que gastar no solo dinero, sino que tiempo. O sea, estas son personas que tienen que hacer carrera, que tienen que entrenarse, que tienen que, bueno, en otros estados, por ejemplo, y siempre me dicen a mí, no me ponga Estados Unidos. Sí, no se lo voy a poner porque ya sé que el presupuesto de ellos es increíble comparado al nuestro. El Salvador y Nicaragua, que están aquí, están igual de fregados que nosotros. A eso les voy a poner de ejemplo. Tenemos diplomáticos de carrera de ellos que tienen 20, 30, 40 años de estar dentro del cuerpo diplomático. Es decir, que ellos literalmente han hecho carrera, que tienen ya tiempo de estar ahí, de tener sus relaciones, de tener sus contactos, que ellos pueden utilizar, que ellos pueden llamar y pedir favores o pedir firmas o lo que sea, ¿no? Entonces, eso cuesta tiempo. Y además de eso, mantener a uno de esos diplomáticos en el extranjero cuesta dinero. Entonces, estos métodos son bastante difíciles de manejar cuando no somos un Estado educado, cuando no somos un Estado responsable y cuando somos un Estado desordenado, pues mucho menos que va a poder funcionar estos métodos de conocimiento. Seguidamente, los tres usualmente son realizados por diplomáticos, ¿sí? Y estos diplomáticos pueden ser diplomáticos de un estado, diplomáticos de una región o diplomáticos ya a nivel interestatal. Sí, esos son los rangos que podemos tener en los diplomáticos. Estos diplomáticos tienen que ser especializados en las misiones que ellos van a ejecutar. Es decir, que si yo tengo a alguien de ataché militar, pues adivinen, ¿ustedes creen que un civil va a entender cómo ser ataché militar si no sabe nada? Ni siquiera sabe cómo ponerse el uniforme bien. ¿Qué va a ir a hacer de ataché militar? A estar sentado con otros militares a hablar de qué. O un ataché cultural, por ejemplo, que los he visto, dicho sea de paso, ataché cultural que no le gusta la música de Honduras. No, él solo escucha a Daddy Yankee y escucha a Bad Bunny, que ni le entiendo yo, Bob Bunny, no le entiendo, se lo juro que no le entiendo. Cuando habla yo necesito buscar la letra para poder entender qué es lo que dice la canción, no le entiendo. Pero hay gente que aquí en Honduras que solo les escucha, ¿verdad? Bad Bunny, Daddy Yankee es para los viejitos, así me dijeron el otro día, y dije, ay, santísimo, ya estoy vieja entonces, porque eso era lo que medio escuchaba yo. Entonces, ni sé cómo se llaman estos nuevos que han salido de reggaetón, solo eso escuchan. Pregúntele usted acerca de Orolenka o de la Marín Buzula o de, sí, la música nuestra típica. Casabe. Vaya, Casabe. Las chicas Roland, yo no sé, los Silver Star, los que realmente hacen música de Honduras. Pregúntenles por ellos, ni idea. ¿Quiénes? No, ese no sabe. Diablos Negros. Ah, vaya, oiga. Los Diablos Negros, ni saben, no saben quién es esta gente, ¿verdad? Entonces, van de ataché cultural y no saben nada de la cultura de Honduras. No, nada. Entonces, esos son severendos errores porque no están especializados en el área en el que van a representar. ¿Sí? Ellos no saben qué es lo que van a ir a hablar, no saben cómo promocionar lo que van a ir a promocionar. Hemos tenido atachés que son excelentes. Por ejemplo, tuvimos misiones en donde se abrió la venta del café de Honduras en Japón, por ejemplo. Eso fue por medio de un ataché. Se abrió la venta del café en Italia. Esos dos mercados, para entrar a esos dos mercados, el único mercado que es mucho más difícil de entrar que esos dos es el mercado de Dubái, en donde la taza del café le cuesta, se quiere ir para atrás, ¿va? Cada tacita de café, si es café importado a Dubái y tiene categoría, le cuesta $70. Ok, entonces entrar a ese mercado ya son otros 20 pesos, ¿verdad? Mire, ya Germán casi se va para atrás. Sí, Germán, eso es lo que le cuesta la tacita de café. Entonces entrar el mercado como de oro para entrar con el café, en cuestiones de café de alta cultura, es Dubái. Ahí todavía no hemos ingresado, pero hemos logrado ingresar a Italia y hemos logrado ingresar a Japón, que son, bueno, es impresionante lo caro que es el café allá y las medidas que se toman para poder exportar el café de Honduras para allá. Entonces sí hemos tenido atachés que hacen su trabajo y lo hacen muy bien, pero como les digo, hemos tenido atachés que saben de Bad Bunny, pero no saben nada de Honduras, ¿verdad? Usted le pregunta cuántas el otro día, ay señores, es que me iba al suelo de la risa porque me dice uno que fue embajador,
que ya no es embajador, ahora trabaja de catedrático, dicho sea de paso, aquí en Honduras y en Costa Rica. Y me dice, ¿querés oír una de mis historias? Sí, contame, le digo. Y me dice, fíjate que cuando yo era embajador tenía un ataché cultural. Y entonces le preguntan los nativos, ¿verdad? Le dice, fíjate que queremos hacer un viaje para conocer las cataratas que hay en Honduras. ¿Cuántas cataratas hay en Honduras? Y le dice el genio ataché cultural, la catarata de Pulapanzac, y no hay ninguna otra catarata. No. Y me queda viendo y me dice, vieras como yo me tenía que morder la lengua, me dice, porque yo por lo menos sabía de varias. Y este que era el ataché cultural, dice que solo había una y que era Pulapanzac. Le digo yo, pero eso no te puedo creer. Amiga, me dice, ni siquiera eso le pudieron enseñar antes de mandármelo, que había más de una catarata en Honduras, que no solo era para la Pulapanzac. Y yo, no, qué terrible, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas han sucedido. Ahora, dígame, Germán. en Marcala hay un lugar que se llama El Chiflador, hay un canopy y hay una catarata espectacular ahí. Oiga, mire, ahí está Germán diciéndome otra. Aquí hay una que se llama Las Botijas. Está por aquí, por Valle de Ángeles. Hay varias, o sea, hay varias cataratas aquí en Honduras y son hermosas. También aquí en... Buenas noches, abogada. ¿Cómo San estamos, Marcos de Pamela? La Colombia. golondrina creo que hay una. No nos No. vamos muy lejos. Yo soy una persona que le encanta igual conocer cascadas y bueno, el año pasado me conocí aquí, se llama, no sé si han escuchado un lugar que se llama Nueva Armenia, es un municipio de Francisco Morazán. Sí. Sí, Ahí La la más Boca famosa Azul. es la de los Nanzales, la de los Nanzales que se llama La Zulona. Y Las hay cosas lugares azules van en todavía Armenia. que todavía no han sido identificados y nosotros, bueno, a nosotros nos han llevado personas ya originarias de ahí, unos lugares tan bellos. Yo igual tengo mi Instagram por si quieren ver, yo lo tengo público de las fotos. Siempre trato de promocionar que vayan y que conozcan el país, porque la verdad es que hay lugares muy hermosos que nosotros tenemos que conocer aquí en nuestro país, muy, muy bonitos. Sí, en realidad, Honduras es bello, yo no sé. A mí parece que cuando me dicen, Aguada, ¿y usted por qué hay en Honduras? No, es que ustedes no entienden, para mí Honduras es bello. Y además de eso, el clima en Honduras es, bueno, por lo menos en Valle de Ángeles es agradable todo el año. Que sí al mediodía se pone caliente, sí, pero el resto del tiempo está delicioso, les digo yo. Entonces, para mí Honduras, naturalmente hablando, es tan bello. Y el ataché cultural de Honduras me estaba es que, bueno, riendo, me estaba con él ayer. Con él justamente fue uno con los que me reuní ayer, nos reunimos como 5 parejas. Y me dice, imagínate amiga, me dice, así le fue a decir este buitre, me dice, le fue a decir que solo había una catarata en Honduras que se llamaba Pulapanzac. Ay, santo, dije yo. Entonces, ese tipo de cosas es cuando no mandamos a las personas especializadas a esas misiones. Pero, como les digo, sí han habido muy buenos elementos que hemos mandado a estas misiones que hacen bien su trabajo. Y usualmente nosotros realizamos estas misiones de métodos de conocimiento, las realizamos en foros ya establecidos. La ONU, la OEA, una embajada, un consulado, o sea que no estamos creando algo nuevo, ¿verdad? No estamos sacándonos, no sé, 100,000 empiras para ir a poner una oficina o algo por el estilo, sino que esto ya existe y nosotros vamos y ejecutamos las misiones en ellos, ¿sí? ¿Cuáles son estos 3? La primera son emisores y estos son los que tienen que tener arte y práctica de conducir los negocios entre representantes estatales. Es decir, que ellos van a ir a verse con sus similares en otros estados o en otros organismos internacionales, pero siempre representando a Honduras. Ejemplo, pues si nosotros en Honduras queríamos un ataché que nos hablara únicamente del café, pues sería importante que ese ataché no solo fuera a Estados Unidos, a Italia, a Francia, ¿sí? A lugares donde se toma café, sino que también fuera a la OMC, por ejemplo, a hablar acerca de los derechos de origen o a hablar acerca de las composiciones que debería de tener un buen café, ¿sí? Entonces, ese representante debería de tener la habilidad de poder ir y hablar no solo uno a uno con el representante ataché cultural o ataché comestible. En Italia conocen mucho los ataché comestibles porque ellos exportan mucha de su comida.
no solo de eso estamos hablando, sino que estamos hablando justamente de que él pueda ir a la Organización Mundial del Comercio, que puede ir a la organización, no sé, tal vez a la Organización de los Agricultores, a la IGA, sí, entonces que él pueda ir a estos organismos, o quizás tener un equipo entero, ¿verdad? Que se ve entrenando y luego empieza con un lugar como El Salvador y Guatemala, que los tenemos aquí cerca, y luego va escalando hasta poder llegar a estos organismos internacionales. Pero él tiene que tener, o ella tiene que tener, arte y práctica de poder conducir esos negocios. Luego tenemos la negociación. En la negociación es un proceso, y ahí sí un poquito diferente, de combinar posiciones distintas con la finalidad de que lleguemos a un acuerdo por unanimidad. Y estas negociaciones, cuando estamos hablando de métodos de uso de la paz, usualmente son bastante difíciles de hacer. Si usted no tiene personas que son expertas en la negociación y en cómo se realiza una, no va a tener éxito. Esto es algo que realmente necesitamos hacer carrera para poder ser parte de una negociación. Y una cosa muy interesante de la negociación es que el estratega puede tener la edad que quiera, pero al que yo mando a la negociación, ese debería de ser jovencito, porque tiene que poder aguantarme en una sala de negociación las horas que sean. Y ahí sí yo les puedo contar mis historias de horror, ¿verdad? De semanas de 120 horas, o sea, 120 horas trabajadas, sin incluir el transporte que tuve que hacer, los breaks que pude haber tomado, o sea, meramente trabajando 120 horas a la semana sentada en una silla. Quiero que se imagine qué tan cómoda tiene que ser una silla para que usted aguante 120 horas en ella, en una semana. O sea, no existe silla cómoda para eso. Entonces, usualmente yo les digo, la negociación en sí, el estar en sala de negociación, yo necesito gente joven. El estratega y el que me dice cómo es que lo vamos a hacer y cuál es la táctica que vamos a usar, qué información y todo eso, ese puede tener la edad que quiera. Y hemos tenido excelentes negociadores, tanto adentro de la sala como afuera de la sala en Honduras, excelentes. Históricamente éramos de los mejores en eso. Actualmente en cuestiones de comercio seguimos teniendo voz cantante en salas de negociación. Y por último tenemos una investigación, y la investigación es el nombramiento de un experto para investigar una situación. Esa sí que tiene una definición bastante sencilla, es nombrar a un experto para que investigue una situación. A nivel internacional ha existido varias investigaciones que son muy reconocidas. Una de las más reconocidas que tuvo bastante impacto la hizo justamente un diplomático gringo que fue enviado a investigar la situación en Irlanda, cuando Irlanda estaba en ese proceso de independencia, y entonces Irlanda no se sabía si iba a ser toda Irlanda o si iba a ser la isla, y luego Irlanda del Norte iba a quedar por separado, o qué era lo que iba a pasar. Y entonces se envía a alguien que investigue, que fue justamente un diplomático gringo, y lo envían a él para que mire cuál era el problema, por qué era que aún ellos queriendo la independencia, habían problemas dentro de los mismos irlandeses. Y de ahí es que sale justamente la resolución de que la diferencia era una cuestión religiosa, que los irlandeses, que justamente hoy en día se llaman Irlanda, eran católicos, y los irlandeses de Irlanda del Norte, que siguen siendo parte de Gran Bretaña, eran protestantes. Y el que lo descubre, y recuérdense esa palabra descubre, ¿verdad? Descubre significa voy, analizo y lo dejo saber al mundo. No significa que él lo creó, significa que él nos dejó saber. Y el que nos lo deja saber es justamente él, que el problema era una cuestión religiosa. Y la religiosa, imagínense, ahí es donde les digo yo, si todos somos cristianos, al final del día, tanto los católicos como los protestantes como los calvinistas creen que Jesús era hijo de Dios, que vino al mundo y que lo crucificaron por sus pecados y los míos. Y si eso es lo que usted cree, usted es cristiano. Pero se tenían tanto molote en Irlanda que ni siquiera pudieron independizarse completos, sino que quedó Irlanda, el que hoy es Irlanda, e Irlanda del Norte, que sigue perteneciendo al Reino Unido. Sí, entonces justamente esa es una investigación que se conoce por tener mucho éxito, y se conoce por tener éxito porque nos dejó saber cuál era el problema.
¿Cuál es el problema que estamos viendo? Ya el problema de que se independicen de Gran Bretaña, que ya no sean parte del Reino Unido, ya está resuelto. Y ahora entre ustedes hay un posible problema que puede llegar a efectos más grandes. O sea, porque hasta se estaba hablando de una guerra civil en ese momento, guerra civil de Irlanda. Entonces, ¿cuál era el problema? Y él fue el que investigó y se dio cuenta cuál era el problema. ¿Sí? Entonces, no necesariamente tiene que ser un abogado el que vaya y haga eso. En el caso de este diplomático, pues era diplomático meramente, había estudiado relaciones exteriores, eso era su profesión, y él llegó y se dio cuenta que el problema no era ni siquiera dinero, no era cuestiones culturales, no era el idioma. Acuérdense que los irlandeses hablan celta, ¿verdad? Ellos no hablan inglés. No era problema de idioma, no era problema de comida, nada. El problema que tenían era religión. Y nadie se había dado cuenta, nadie se había sentado con ellos y platicar cuál es la aspereza que ustedes tienen, ¿sí? Entonces esos procesos investigativos pueden tener mucho éxito. Y hay algunos que obviamente no han tenido éxito alguno, ¿verdad? Aquí les dejo la clase el día de hoy, no sé si tienen preguntas, algo que no les haya quedado claro. Sobre este tema sí, abogada, pero sobre la tarea, ¿subió algo usted sobre cómo lo vamos a hacer? Sí, ahí está, dentro de la Ya plataforma, está. No solo está en la plataforma, sino que también está en un video. Sí, el video también está. Vamos a ver, ahorita mismo, si quieren se los mando al chat, el vínculo. Por favor. Okay. Porque eso es lo que estamos esperando, el video. Sí, él les mando el vínculo, está en la... Gracias, abogada. Sí, está en la playlist. Abogada, una pregunta. Fíjese que yo me suscribí al canal, ¿verdad?, de la clase. Ajá. Y resulta que ahora las que me caen son las de derechos humanos suyas. Es que yo ya estoy llevando derechos humanos otra vez. Sí, es que ahí van a caer todas. Sí, ahí le van a caer todas las de mi canal. Porque igual a mí. Y ahorita pero son las de derechos humanos. Porque en mi canal también le van a caer, si queda suscrito, le van a caer también las de UDH. Cuando estoy dando clases en UDH, ahí las subo también. Está bueno, cañón, como digo yo, está bueno. Bueno, entonces, no se preocupen, yo ahorita busco el vínculo y se los mando. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, abogada. Gracias, abogada. Buenas noches. Buenas noches, suerte en su otra clase. Buenas noches, abogada. Buenas noches, abogada. Buenas noches.